Bueno, voy dando las gracias mientras tanto. Muchas gracias al Ayuntamiento de Los Llanos por acogernos en esta jornada que, bueno, tenía todo el sentido hacerla precisamente aquí, además en el centro de la ciudad en el que bueno, pues tantas personas han experimentado situaciones bastante complicadas y han resistido, y su patrimonio inmaterial ha resistido con ellas. Muchas gracias también a nuestro subdirector por sus palabras. Muchas gracias a las compañeras de difusión y de planes nacionales del Instituto del Patrimonio Cultural de España, porque bueno, siempre tiene una complejidad extra organizar cosas fuera de casa y la verdad que lo hacen todo con muy buen ánimo y mucha eficacia. Y gracias también, gracias a ti también, a las compañeras y compañeros de Territorio Experimenta, porque la verdad es que hacer este camino en paralelo ha sido muy agradable y muy agradecido, y me va a encantar continuarlo en estos días también. Y por último, también quería dar las gracias, por supuesto, a las y los ponentes de esta mañana, a Diria Morales, a Miguel Ángel Santiago y sobre todo a Elena Pérez, a la que además tengo pues la suerte de poder considerar mi amiga, que ha sido la coordinadora, la directora del proyecto que más vamos a citar esta mañana, la dimensión inmaterial del paisaje cultural del volcán Tajo Gaita, no sé si he dicho bien el título entero, y que fue un poco, bueno, la excusa para o lo que le ha dado consistencia a la organización de esta jornada, porque el año pasado que organizamos la primera jornada de buenas prácticas del Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, lo hicimos a iniciativa de su comunidad portadora. Bueno, pues tenemos una situación que hay que resolver, que creemos que puede ayudar a hacerlo, la gestión del patrimonio cultural y la mediación del patrimonio cultural inmaterial, y en este caso fue que detectamos un proyecto especialmente interesante y especialmente relevante en este momento y en estas circunstancias, y creímos que pues, bueno, era la oportunidad perfecta para socializar esos resultados, aunque me consta que lo han hecho en numerosas ocasiones y en numerosos foros, pero también poder continuar esa conversación, poder, digamos, pues eso, reunir a otro tipo de agentes alrededor de esa difusión y poder tener otros resultados y poder seguir ampliando la repercusión de este proyecto, que ha sido mucha y lo vamos a ver a lo largo de esta mañana. Bueno, no me quiero enredar mucho. La idea de esta primera presentación que es comprender cómo el patrimonio inmaterial, además de pues, esos referentes que conocemos, de los que hablaremos ahora a continuación, puede ser también un recurso para la sostenibilidad y la resiliencia de las comunidades y de los territorios. Bueno, ¿habéis vibrado esto? Supongo que es lo que tiene que pasar. Bien. Vamos a empezar por un par de pinceladas sobre patrimonio cultural inmaterial, porque es un término que vamos a utilizar constantemente esta mañana y que quizás pues, haya personas que vengan de otros ámbitos y que quizá podamos entender cosas distintas. Nosotras utilizamos el concepto de patrimonio cultural inmaterial del artículo 2 de la Convención de UNESCO de 2003, que hereda posteriormente también la Ley Estatal de Patrimonio Cultural Inmaterial del año 2015 y, por supuesto, también el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que es de 2011 y está recién actualizado ahora en 2025. Este patrimonio cultural inmaterial, según nos dice la Convención, está compuesto por esos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, es decir, esa imposibilidad de disociar el patrimonio inmaterial de su dimensión material y viceversa, esa obligatoriedad que tenemos de pensar también el patrimonio cultural material con esa dimensión intangible, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Esta primera frase ya tiene implícito ese poder de las comunidades de decidir cuáles son los elementos que componen su patrimonio inmaterial, cuáles son los referentes que quieren salvaguardar como patrimonio inmaterial, si es que quieren. Este patrimonio inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su historia, de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia. Es decir, también hay múltiples referentes que digamos, tienen una implicación en lo que construye la identidad de las comunidades, infundiéndoles sentimiento de identidad y continuidad por esa transmisión intergeneracional y contribuyendo a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad humana.
Solo por aportar un poquito más de estructura a este patrimonio inmaterial para hablar todas y todos el mismo lenguaje, tanto la Convención de 2003 como posteriormente el Plan Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial propone una serie de ámbitos, una serie de contextos donde se desarrolla y se explica el patrimonio inmaterial, digamos. Estos ámbitos no son en ningún caso cajones estancos, no podemos pensar en encajar alguna manifestación cultural inmaterial dentro de solo uno u otro de estos ámbitos. De hecho, en su mayor parte, pues participan de más de uno casi siempre. Pero bueno, nos sirve un poco para estructurar la salvaguardia del patrimonio inmaterial y poder pues, proceder a aplicar las técnicas que sean más apropiadas. En primer lugar, pues, los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas, procesos, técnicas, oficios tradicionales, conocimientos desde la construcción a la elaboración de cualquier elemento, las creencias, rituales festivos y otras prácticas ceremoniales, probablemente lo que a todas nos viene más a la cabeza como patrimonio inmaterial, la tradición oral y las particularidades lingüísticas, que son también un elemento transversal del patrimonio cultural inmaterial, representaciones, escenificaciones, juegos y deportes tradicionales, manifestaciones musicales y sonoras y danzas, también un elemento que está muy presente y muy vinculado a otros elementos del patrimonio inmaterial, las formas de alimentación, pues que cabe decir, es indudable que componen nuestro patrimonio inmaterial y nuestros patrimonios inmateriales también en plural, y las formas de sociabilidad colectiva y organizaciones. De hecho, va a ser uno de los elementos también de los que más vamos a hablar esta mañana. Y en cuanto a esa salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, utilizamos este término constantemente, somos un poco pesadas con el uso del término salvaguardia en contraste con otros términos que se utilizan para otros tipos de patrimonio cultural. Por ejemplo, en patrimonio inmaterial no utilizamos el término conservación, sería un poco contradictorio con ese carácter vivo y dinámico que tiene obligadamente el patrimonio inmaterial, y la Convención lo que propone es el uso de este término de la salvaguardia como esas medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial. Es decir, que las comunidades, los grupos, individuos que quieran seguir desarrollando su patrimonio inmaterial puedan hacerlo. ¿Y cómo se hace esto? Pues con identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, transmisión, etcétera. ¿Y cómo se aplica esa salvaguardia? ¿Cómo se vincula esa salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial al desarrollo sostenible? Pues en tanto que ese desarrollo sostenible, que es un término ya un poco antiguo de los años 80, pero bueno, sigue estando vigente en cierto sentido, se refiere a satisfacer esas necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las comunidades y personas futuras de satisfacer sus necesidades propias, pues en el patrimonio inmaterial lo podemos entender como esas formas en que las comunidades y grupos de todo el mundo han construido esa identidad, cultura y bienestar, y cómo las comunidades del futuro podrán seguir haciéndolo, si desean seguir haciéndolo, influidas por las condiciones socioeconómicas y ecológicas, no solamente de ese momento, sino también de cómo lo planteamos hoy. A lo largo de esta intervención vamos a ver esas formas en que el patrimonio inmaterial puede influir y ser influido por esas políticas, acciones, decisiones sobre la sostenibilidad y la resiliencia, y lo vamos a pensar sobre todo en tres líneas. En cuanto a la sostenibilidad social, que tiene pues, el objetivo de mantener y reforzar esa noción de comunidad para que, como hablábamos también ayer, los grupos sociales sean más resistentes, estén más construidos frente a amenazas externas. Para eso, pues las manifestaciones que se decida comprender o singularizar en cierto sentido como patrimonio inmaterial, pues deben ser verdaderamente representativas de los grupos y reflejar la diversidad de estos grupos, de estas comunidades. Una sostenibilidad económica, no solamente referida al empleo responsable de los recursos, sino también pensando el patrimonio inmaterial como un recurso económico para la propia comunidad, porque muchas veces estamos hablando de algo que no es solamente un referente identitario, sino que es la forma de vida, la forma de subsistencia de las comunidades, pero bueno, no pensándolo exclusivamente desde esa rentabilidad económica. Y, por supuesto, medioambiental, porque bueno, sabemos que muchas de las manifestaciones que componen el patrimonio inmaterial tienen una relación muy estrecha con el cuidado de la naturaleza, el mantenimiento de la biodiversidad, y precisamente esos conocimientos arraigados y actualizados constantemente pueden servir para hacer frente a determinados efectos de catástrofes, especialmente pues aquellas que están derivadas de la emergencia climática en la que nos encontramos. Tanto en lo que nos referíamos de
cohesión de las comunidades portadoras como todos esos conocimientos tradicionales acumulados durante décadas y en muchos casos siglos, y que al ser permanentemente actualizados y localizados en un espacio, pues pueden servir para responder más eficazmente a determinadas situaciones. Además de estos 3 retos que obviamente influyen en esa sostenibilidad y resiliencia en el patrimonio inmaterial, pues encontramos otro gran número de criterios a los que hay que tener muy en cuenta, y también pensarlo siempre en que el patrimonio inmaterial se desarrolla en un momento y en un lugar muy determinados, que no son aleatorios, no están escogidos a capricho, sino que están decididos por las comunidades a lo largo de mucho tiempo. Entonces no se puede descontextualizar ni temporal ni espacialmente el patrimonio inmaterial para protegerlo, porque sería pues eso, un arma de doble filo. Hablamos constantemente de comunidades portadoras. Aquí hay personas que tienen un conocimiento muy preciso sobre cómo se componen las comunidades portadoras, y precisamente tiene una dificultad extra su definición por lo heterogéneas que son y lo difusas que son en muchos casos. Ese puede ser una de sus riquezas también serlo, pero bueno, para identificarlas utilizaremos el concepto que propone la UNESCO en el año 2006, definiéndolas como las redes de personas cuyo sentimiento de identidad o cuyos lazos nacen de una relación histórica compartida anclada en la práctica de la transmisión y el apego hacia su patrimonio cultural inmaterial. Es decir, las comunidades se definen por lo que se transmiten entre ellas y cómo se lo transmiten. Pero sí que es necesario también identificar que dentro de las comunidades hay una pluralidad de agentes que pueden tener incluso pues, intereses o aspiraciones contrapuestas, y que se ven afectadas también indudablemente de manera muy variable. Pues pensando en situaciones como las que nos ocupan en esta jornada, pues personas que han sido afectadas en una zona determinada, personas que han sido desplazadas, comunidades de acogida, otros grupos, en fin, hay que tener en cuenta a una pluralidad de actores pues, que se escapa bastante para la conceptualización. Por supuesto, para facilitar esa participación, pues tenemos que tener siempre presente que son las comunidades quienes crean el patrimonio inmaterial y quienes lo mantienen con vida, y por tanto tienen un papel obligadamente protagonista en su gestión. Y además, pues también desde el lugar en que pensamos en estos términos, es importante desde las administraciones no confrontar a las comunidades, porque eso tiene un recorrido muy pequeño, y como dice un amigo y especialista, Luis Pablo Martínez, más mediación y menos obligación. No podemos trabajar de manera cohesionada imponiendo siempre pues, unas directrices que a veces pues, desde la administración nos parecen muy obvias, pero que pueden pues, no encajar en todos los moldes. Y, por supuesto, no se puede identificar a las comunidades portadoras sin tener en cuenta a todas las personas que participan en ellas, y al final pues las mujeres han tenido a lo largo de la historia un papel fundamental en el patrimonio inmaterial, pero muchas veces desde lugares de subalternidad o de invisibilidad, y es importante favorecer y, bueno, en la medida de las posibilidades, apoyar esa transición hacia la parte visible y pública de las manifestaciones culturales y materiales para que haya pues, una verdadera representación. Entrando en el tema que nos ocupa, en el año 2019 se produjo una reunión de personas expertas en patrimonio cultural inmaterial en emergencias, que propuso una serie de medidas para favorecer la salvaguardia de las manifestaciones culturales inmateriales antes, durante y después de que tuviera lugar una emergencia. En estas emergencias se incluían pues, tanto cuestiones relacionadas con el cambio climático, como cuestiones de conflicto, como cuestiones pues, un poco de todo tipo, pero bueno, se dieron unos rasgos bastante amplios para que pudieran ser útiles para todo tipo de emergencias. En primer lugar, se exponía que había que ser muy conscientes y muy cautelosas, porque determinadas emergencias podían ser aprovechadas para destruir los referentes culturales que configuraban la identidad de una comunidad. El hecho de que sea un momento de especial vulnerabilidad para el patrimonio inmaterial para las comunidades, pues hay que tener mucho cuidado de esas apropiaciones, además, que pueden no tener el consenso de la comunidad. Además, se identificaba una falta de conocimiento sobre cómo evoluciona el patrimonio cultural inmaterial a largo plazo en una emergencia, y cómo estaba afectando no solamente al desarrollo de ese patrimonio inmaterial, sino a la transmisión de ese patrimonio inmaterial, porque si
se rompen las cadenas de transmisión, estamos condenando a esa manifestación cultural inmaterial pues a la desaparición. También se expresaba cierta cautela respecto a la tendencia de entender el patrimonio inmaterial como elementos aislados, cuando pues, también como dice otro compañero, Julio César Valle, el patrimonio inmaterial no se puede entender sino en ecosistemas culturales. Entonces, entenderlo así como esas expresiones dispersas también destruye esos nexos entre manifestaciones y, bueno, lo acaba transformando. Y, por supuesto, no entenderlo en términos estáticos, porque, como decimos una y otra vez, el patrimonio inmaterial se explica en gerundio, es en esa práctica como cobra sentido, y si se pierde esa práctica que, en los términos en el que las comunidades lo hayan decidido, pues al final vamos a transformarlo y en muchos casos a perderlo. También se hablaba de un riesgo de instrumentalización al descontextualizarlo de los espacios. Es cierto que en muchos casos, pues sobre todo, pues pienso por ejemplo en el caso de personas desplazadas por causa de conflictos o por, bueno, pues por situaciones que hacen a la gente salir de sus casas y de sus localidades de un día para otro y perder ese arraigo con el espacio. Bueno, probablemente es algo que haya pasado incluso aquí también. Perder ese arraigo con el espacio que le da significado a ese patrimonio inmaterial, pues puede también ser uno de sus mayores riesgos. Pero bueno, también en estos momentos de emergencia puede surgir otras formas, pueden transformarse algunos referentes que ya existían o pueden crearse algunos referentes identitarios nuevos que pueden también ser interesantes. Hay que estar también pues alerta para comprenderlo y para detectarlo y respetarlo también, pues precisamente por lo que hablamos de que el patrimonio inmaterial, como todos los seres vivos, nace, se desarrolla y un día desaparecerá. Entonces también tenemos que dejar espacio para nuevas formas que estén naciendo. Y, por supuesto, pues esa evidencia de que el cambio climático influye en la duración, frecuencia y gravedad de determinados desastres, exacerbando sus efectos sobre el patrimonio inmaterial, que lamentablemente pues hemos comprobado en el Mediterráneo español hace unos años pues de una manera trágica. En esta planificación de cómo se puede enfocar la gestión del patrimonio inmaterial en situaciones de emergencia, se identificaban 3 fases pues, bastante obvias. En primer lugar, la fase de preparación, priorizando que las comunidades portadoras pudieran incluir en sus inventarios información sobre la vulnerabilidad que tienen sus manifestaciones. Es decir, si detectamos que bueno, pues puede pasar una catástrofe y en ese caso perderemos esto porque vamos a perder, no sé, el espacio donde se guardan pues algunos de los instrumentos, objetos que necesitamos para su desarrollo, o porque si no lo podemos hacer aquí no lo vamos a poder hacer en ningún sitio, o porque bueno, pues vamos a se van a crear fronteras físicas incluso entre personas de dentro de la comunidad, personas más mayores o personas más pequeñas, que va a obligar a transformarlo. Entonces, bueno, pues esa es una de las cuestiones que habrá que tener en cuenta. Por otro lado, en la fase de respuesta, pues evidentemente hay que identificar y localizar a las comunidades afectadas y priorizar los recursos y el apoyo para abordar las necesidades inmediatas. Evidentemente, el patrimonio inmaterial es pues muy importante. Consideramos el patrimonio cultural como además un derecho indudablemente de las comunidades, pero pues hay que salvar a las personas, lo primero, pero bueno, los organismos responsables de esa fase de respuesta también se deberán asegurar de que el patrimonio inmaterial esté también presente en esas evaluaciones de daños, que no nos limitemos a otras cuestiones pues menos que consideramos igual más prescindibles, porque no lo es así. De hecho, lo consideramos como una parte fundamental de la vida de las comunidades, no solamente de su dimensión cultural, digamos. Perdón, no lo he dicho, pero todas las fotos que estamos proyectando son de la fototeca del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que tiene algunas fotos pues muy bonitas de la isla de La Palma. Os animo a que le echéis un vistazo en nuestra web. Además, fotos pues desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX. Y luego una última fase de recuperación donde los recursos deberán ir dirigidos a que las comunidades portadoras puedan adoptar esas medidas que deberían estar previstas en las fases anteriores y fundamentalmente para que el patrimonio inmaterial sirva de base para el diálogo, la reconciliación y la cohesión entre las comunidades. Y queríamos dar también unas pautas metodológicas muy sencillas, muy básicas, pero bueno, que pudieran servir también para completarlas en el debate posterior que tengamos y en el resto de la jornada y de las jornadas de las dos actividades del Ministerio en esta semana. En primer lugar,
Perdón. La primera fase, indudablemente, es esa documentación e investigación del patrimonio inmaterial, el inventariado del patrimonio inmaterial, identificar cuáles son los referentes, da como resultado esa mayor sensibilización sobre el patrimonio cultural inmaterial en general y sobre cada una de sus manifestaciones en particular. Y eso, esa difusión, esa sensibilización, tanto dentro como fuera de sus comunidades portadoras, al final las acaba enorgulleciendo y motivándolas para continuar esa transmisión. Al final ese orgullo del reconocimiento del otro también pues empodera un poco para continuar esa transmisión. De cara a la documentación del patrimonio inmaterial, pues se deberá hacer esa caracterización e identificación de los valores culturales de su patrimonio inmaterial y también de cuáles son esos sistemas por los que la propia comunidad garantiza de forma tradicional la transmisión y, por tanto, esa salvaguardia de su patrimonio inmaterial. Esa documentación e investigación pues se debe hacer en 3 ámbitos prioritarios. En primer lugar, como decíamos, en el caso de situaciones de conflicto o emergencia, pues con esa identificación de vulnerabilidades, esa localización de comunidades afectadas y de las medidas preventivas que comentábamos antes. También en el caso de elementos que están especialmente relacionados con la sostenibilidad medioambiental, tanto en la disposición de los recursos que sean necesarios y de la explotación sostenible de estos recursos para que podamos seguir contando con ellos pues muchas décadas más, como es el caso, por ejemplo, del aprovechamiento forestal tradicional, a través de estrategias preventivas de desastres, como pues lo que se ha hablado muchas veces de la presencia de ganado extensivo, etcétera. Pero bueno, dado que el patrimonio inmaterial, una vez más, es un patrimonio vivo, dinámico, que se transforma, que se adapta, los conocimientos tradicionales también se actualizan. Entonces, tienen una base tradicional, pero están absolutamente actualizados al tiempo presente y a sus necesidades y están adaptados a un contexto que empeora aceleradamente. Hay veces que pensamos que no le da tiempo al patrimonio inmaterial a llegar a ese conocimiento del presente, pero sí que esa actualización y además ese conocimiento in situ de todas las variables medioambientales de los territorios, sumado por supuesto al conocimiento científico, pues permiten ese conocimiento muy profundo de todas las circunstancias sociales y naturales que pueden ser importantes en estos momentos. Y por otro lado también en la lucha contra la desigualdad social, porque como decíamos, las manifestaciones culturales y materiales tienen un valor como patrimonio cultural para toda la sociedad, para todas las personas, pero son también una forma de subsistencia para muchas personas. El siguiente paso sería una protección, si así se considera, pero actuando desde esa visión sistémica, como decíamos, no de manera aislada, sino entendiendo las manifestaciones culturales y materiales como parte de un paisaje, de un territorio determinados, de un ecosistema, como decíamos, y que además cuentan con una serie de bienes muebles e inmuebles de los que no se pueden disociar porque les sirven de soporte y a su vez les sirve como depósito de significados, digamos. Entonces, no se puede salvaguardar un bien cultural inmaterial sin el mantenimiento de las condiciones materiales, sociales, etcétera, que lo hacen viable. Y siempre colocamos esta fase, la fase de difusión, promoción y restitución, al final del proceso, pero realmente debería estar presente a lo largo de todo él y que en el fondo constituye una síntesis de todas las propuestas y aproximaciones obtenidas en las fases anteriores. Por supuesto, es legítima esa cierta rentabilización económica derivada de la difusión o del aprovechamiento de una selección de las expresiones que haya hecho la comunidad portadora, pero hay que vigilar bastante esa potencial apropiación que pueden hacer otros agentes de este conocimiento, del mal uso que se puede hacer, incluso del papel de las administraciones que pueden no responder exactamente a las necesidades que tienen las comunidades portadoras y, por supuesto, pues aprovechar ese potencial educativo y transformador que tiene la transmisión de determinados valores del patrimonio inmaterial, pues también será importante para las comunidades y fuera de ellas. Voy a ir cerrando ya, dejando así solamente unas pinceladas para continuar en el resto de la jornada, y es que al final pues inventariar el patrimonio inmaterial, conociendo también esos referentes materiales, por supuesto, de una manera indisoluble,
integrarlos en los planes de salvaguardia pues va a ser la primera fase para conocerlo, para salvaguardarlo. Y además tener en cuenta también otros elementos relacionados con las formas de vida que podemos no identificar de primeras como patrimonio inmaterial, pero que tienen también que estar presentes a la hora de hacer un inventario de patrimonio inmaterial. Estos catálogos o inventarios deben estar basados en el consenso de las comunidades, dentro de que puede existir un conflicto a la hora de decidirlos, pero bueno, tiene que haber esa mediación para incluir esas percepciones de las comunidades portadoras. Creo que en el proyecto que vamos a conocer a continuación se habla mucho de la percepción precisamente y de cómo canalizar esta cuestión tan difusa muchas veces. Mantener estos catálogos actualizados, por lo que decimos de que el patrimonio inmaterial se transforma y no podemos fosilizarlo en una forma en que lo conocimos una vez y pensamos que ya para siempre será así. Y también documentar los elementos perdidos que aún estén en fase de rememoración, porque el patrimonio inmaterial, como nos dice la UNESCO, está vivo y también está rememorado, es decir, mientras se mantengan personas que lo recuerdan y que lo reconocen, sigue existiendo ese patrimonio inmaterial. No hemos terminado de perderlo todavía. Por supuesto, potenciar esa cohesión de las comunidades, que puede ser uno de los grandes valores del patrimonio inmaterial para esa respuesta inmediata para personas y para bienes culturales. Y pensar, como decíamos también, en esa pluralidad de agentes presentes en la salvaguardia del patrimonio inmaterial, por supuesto con la comunidad como protagonista, pero pensando también en otros agentes, como veremos también en el proyecto que nos presentarán a continuación. Y bueno, por cerrar un poco mirando al futuro, pues es que como personas, seres humanos, habitantes de nuestro planeta, tenemos la responsabilidad de repensar nuestra forma de vivir hoy, de planificar la supervivencia de las personas que vengan después de nosotras y quizás pensar en esa relación entre el patrimonio inmaterial, la sostenibilidad, la resiliencia, pues puede ayudarnos a conceptualizar esa adaptación y la reparación de las comunidades a través de esto. Los modos de vida tradicionales adaptados, por supuesto, a los nuevos contextos, a los nuevos agentes y a los nuevos valores que tenemos como sociedad y adaptados a un tiempo presente que es permanentemente cambiante, pues pueden ser una inspiración también para imaginar un mundo más resiliente y tener un aprovechamiento de los recursos que pueda ser pues más razonable y más sostenible. Por supuesto, es necesario no perder nunca de vista que el fortalecimiento de las comunidades patrimoniales pues nos van a servir de base para una respuesta inmediata y más justa y más honesta. Y doy ya paso a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias.